Buenas a todos. Atentos, porque muchos me habéis hablado de los pitidos en los oídos, es decir, los acúfenos. Esto que se nos está dando tanto últimamente y que por supuesto puede ser debido a miles de cosas, desde que te pasaste y estuviste escuchando música a demasiado volumen, o cuando vamos a una fiesta estamos al lado del altavoz y nos hace daño en el oído interno, o sencillamente que esté relacionado con un problema vascular o incluso con medicamentos que consumes. El caso es, nosotros que relativamente esas cosas las tenemos cubiertas, porque tenemos la experiencia de que si vamos a andar, por ejemplo, con la desbrozadora, ponerme el protector de los oídos para que luego no tenga esos pitidos y no se me dañe el oído interno. E incluso también cuando estamos, por ejemplo, soldando y después de soldar vamos a repasar el metal con la radial, hace muchísimo ruido y si no nos protegemos los oídos, después tenemos los acúfenos. Pero bien, teniendo en cuenta que no hacemos ninguna de estas barbaridades, no tomamos ningún medicamento y sospechamos que de eso no debe de ser, pues se nos empiezan a abrir más, digámoslo así, posibilidades, sobre todo en el ámbito espiritual. Vamos a repasar unas cuantas. La primera de todas, y es la que muchísimas veces hemos comentado, y es que cuando se nos produce este pitido en los oídos, tenemos que estar muy atentos alrededor nuestra, porque suele estar relacionado con un aprendizaje espiritual que sea bastante complejo. Por eso es difícil cuando se nos dan estos pitidos y hay que observar todo lo que tenemos alrededor, lo que estamos haciendo y en lo que estábamos pensando y sintiendo. Entonces, tratar de encontrar el porqué de ese pitido, porque muchas veces somos nosotros mismos, por ejemplo, cuando hemos dejado pistas previamente, cuando preparamos antes de encarnarnos nuestras líneas de vida, ya lo sabéis, las 22 posibilidades de líneas de tiempo que tenemos, que viene a ser nuestro destino, para luego cuando nos encarnamos, con nuestro libre albedrío, pues escojamos y según decidamos, pues transitaremos una de esas 22 líneas de tiempo que teníamos previamente preparadas como destino, que nos ayudaron nuestras almas compañeras para elegir el mejor aprendizaje espiritual antes de encarnarnos. Entonces, esto tenéis que tenerlo en cuenta. Puede ser que estés, digámoslo así, descodificando una pista que te dejaste y que realmente te está indicando que vas por el buen camino, que tienes que continuar así, haciendo lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo bien. O incluso que se te dé alguna pista alrededor y lo descodificas con eso, con un pitido en el oído. Entonces, esto es interesante y beneficioso para nosotros en cuanto a aprendizaje espiritual, pero puede deberse a varias cosas distintas. Por ejemplo, también puede deberse el pitido en los oídos directamente porque hay alguna entidad o presencia de otra dimensión y entonces lo descodificas con el pitido. También lo que decían los antiguos en parte tenían razón, que decían, están hablando mal de ti cuando te pitan los oídos. En parte tiene su razonamiento. ¿Por qué? Porque si están hablando de ti, ya sea mal, bien o no, están conectando con tu energía. Entonces, nosotros lo podemos descodificar con ese pitido de oídos y puede ser que sí, estén hablando de nosotros, ya sea de forma positiva o de forma negativa, o incluso pensando en nosotros. Y la forma de descodificar lo que tenemos es mediante un pitido en los oídos. Entonces, esta podría ser otra causa. Pero, por supuesto, hay más causas. Y me inclino a que últimamente estamos teniendo tantos pitidos en el oído porque están jugando con las frecuencias de los 5 gatos, sí. Los 5 gatos aquí, pero ya sabéis que en China ya están jugando con los 10 gatos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Para manipularnos mediante las frecuencias, ellos utilizan, como no, las antenas de telecomunicaciones. De los 5 gatos, los 4 gatos, los 3 gatos, incluso más gatos. Entonces, esto es lo importante. Tenemos que darnos cuenta de que nos están variando esas frecuencias para afectarnos negativamente, como hablábamos con Emilio Alonso Ebri,
que puede ir incluso determinada frecuencia a una parte concreta de tu cuerpo para así deteriorarlo, ya sea la rodilla, el hombro, la cabeza, pero, digámoslo así, estén afectándote a la parte del cuerpo que estén afectándote, lo importante es que nosotros descodificamos esas frecuencias extrañas que no estábamos adaptados a vivir antes como pitidos en los oídos. Entonces, yo ahora mismo estoy notando muchísimo, desde sobre todo el apagón, os lo digo, hubo un incremento en cambio frecuencial y debe de ser los cambios frecuenciales que están implementando a través de las antenas de telefonía de los 5 gatos y así, porque estoy notando un pitido muy continuo durante todo el día. Y yo me cuido mucho los oídos porque me dañé los oídos, digámoslo así, yo cuando voy a hacer una revisión de oídos, que nos lo suelen hacer, por ejemplo, para renovar el carnet de conducir o sencillamente para cuando entramos en un trabajo y así. Yo me lo hacían todos los años, en Correos me hacían un análisis de este y te metes en la caja, ya lo sabéis, y os ponen pitidos. Entonces, yo escucho todos, tengo muy buen oído, por suerte, y muy buena vista. No tengo que usar gafas, ya sabéis que las gafas que uso es sencillamente para protegerme de la pantalla del ordenador, es decir, ya sabéis que tiene esta capa amarillenta que lo que ayuda es que no te penetre tanto, digámoslo así, estas frecuencias concretas que emanan de la luz blanca de la pantalla del ordenador. Con lo cual esa luz azul que nos perjudica tanto y que no nos deja que nuestros biorritmos fluyan de forma natural, pues nos protegemos con estas gafas que tienen como este recubrimiento amarillento. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Que yo siempre me protejo los oídos, igual que la vista, y así llegamos a una edad en la cual ya tenemos muchas experiencias y me han pitado muchas veces los oídos y es algo que me fastidia muchísimo, por eso los protejo. Entonces, no es normal que me estén pitando los oídos tan constantemente. También os digo una cosa, pitido constante que escucho, sobre todo desde el apagón, lo achaco a este cambio frecuencial que están haciendo mediante los 5 gatos y así para perjudicarnos en muchos ámbitos distintos, desde que estemos más enfermos en cualquier parte del cuerpo hasta también que estemos más depresivos, que lo que les interesa a ellos, aparte de controlarnos nuestros pensamientos, es también controlarnos nuestras emociones. Porque una persona triste no sale a cambiar el mundo y a mejorarlo, porque antes tiene que cuidarse a ella misma. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque realmente por ahí van los tiros. Y luego, vamos a hacer la diferenciación entre este pitido continuo y muy leve, que solo las personas más sensibles logran captar, que yo es lo que estoy achacando al cambio frecuencial de los 5 gatos, que nos están metiendo estas frecuencias para bajarnos el estado vibracional, que vibremos mucho más bajos, y así también que tengamos esas emociones tan negativas y no querramos luchar y cambiar el mundo para mejor. Entonces, esos son unos, pero luego aparte vienen a lo largo del día 2 o 3 que para mí son muchos últimamente, 2, 3, 4 al día, que te viene un pum de golpe y luego te va el pitido decreciente a decreciente. Entonces, estos ya son golpes y pulsos que pueden ser incluso debido a variaciones en el electromagnetismo de determinadas zonas, etcétera, etcétera, porque afecta a muchas cosas cuando estamos encarnados aquí en la tercera dimensión en la Tierra. Pero lo que es interesante es que realmente se están dando y son muy fuertes últimamente. Entonces, yo lo achaco a dos cosas. Por supuesto, a las frecuencias que están emanando de las antenas de telefonía, con los 5 gatos, los 6 gatos, etcétera, etcétera. Y, cómo no, también lo achaco a que nos están fumigando muchísimo. Y parte de lo que nos fumigan, aparte de aluminio para deteriorarnos el cerebro y que así tengamos más Alzheimer, y por supuesto que otros tóxicos que hay, aparte de eso nos fumigan nanotecnología. Y esa nanotecnología lo que ayuda es que estas frecuencias que nos están lanzando constantemente para afectarnos a nuestras emociones a través de las antenas de telefonía, como los 5 gatos, 4 gatos, etcétera, etcétera, pues se ven incrementadas cuando nos fumigan tanto. También hay otra cosa que se nota muchísimo cuando nos fumigan, y es esta sensación de calor
excesivo, porque forman como si fuera un invernadero de tanto fumigar, forman como una capa y al final, pues, digámoslo así, si penetra la luz del sol y se empieza a calentar toda la parte pegada a la tierra, es normal que si hay una capa por encima que hace como de, digámoslo así, cúpula artificial, al más puro estilo invernadero, nos sintamos con más calor. Pero aparte de eso, multiplica el efecto de las frecuencias que emanan de las antenas de telecomunicaciones. No son gilipollas. Entonces están haciendo esto. Y luego, con esa nanotecnología, pues se multiplica a saber por cuántas veces la potencia que ellos están emanando de los 4 gatos, los 5 gatos, etcétera, etcétera. Y luego impacta en todos los seres encarnados en la tercera dimensión, sobre todo los que estamos cerca de las antenas de telefonía. Entonces, esto puede ser parte de la causa de los acúfenos, pero también se puede dar estos pitidos en los oídos por las entidades, como bien expliqué antes. Pero si sabemos que están abriendo portales interdimensionales y cada vez están entrando más seres de otras dimensiones que vibran bajo y se alimentan de nuestra energía vital, pues tenemos que tener en cuenta que si ya antes descodificábamos si un alma estaba por alrededor nuestra o así, ya sea que está el alma en el bardo entre dimensiones porque se desencarnó y no supo pasar a su siguiente vida porque murió muy repentinamente en un asesinato o lo que fuera, pues si ya notamos esas normalmente, imaginaros ahora que son entidades negativas que entran por portales que ellos mismos abren a propósito. Y esas entidades, para tener conexión con la tercera dimensión, necesitan mucha energía, entonces nos la absorben. Es lo que viene a estar relacionado con los apagones. Porque necesitan esa energía para abrir los portales interdimensionales con esas máquinas que deben de consumir muchísima energía, más que las inteligencias artificiales incluso, y lo más interesante de todo es que al salir todas estas entidades y vagar por ahí, a personas que encuentren, pues le van a absorber la energía y van a notar diferentes cosas cuando estén alrededor. Y parte de esas cosas que podemos notar y descodificar que estamos rodeados de entidades o así, pues a veces son los acúfenos, es notar ese pitido en el oído. Entonces, tenemos que estar atentos a estas señales, porque, más allá de que a veces son, como decimos, cosas que se pueden dar de forma natural por nuestro organismo y porque tomamos determinado medicamento o porque nos pasamos con el exceso de volumen que teníamos en los auriculares o porque estuvimos haciendo una actividad que desarrollándola genera muchísimo ruido como desbrozar o andar con una radial, etcétera, etcétera, pues quitando todas esas que son cosas normales, tenemos que empezar a barajar, digámoslo así, el ámbito espiritual, no el físico. Porque yo, digámoslo así, llevo mucho tiempo protegiéndome los oídos porque es una parte que me gusta mucho de los 5 sentidos que nosotros utilizamos para descodificar esta realidad holográfica. Y los cuido mucho y no tiene sentido que escuche tantos pitidos. Y sobre todo el que más me mosquea, y os lo digo así de claro, no es el que tengo en momentos puntuales, sino este continuo que llevo escuchando sobre todo desde el apagón. Hay un pitido muy continuo y que es como pi y que casi no se me pasa en todo el día. Es algo muy raro. Entonces tenemos que empezar a poner nuestros casos, contarme vuestros casos, si vosotros lo sentís, si lo sentisteis antes y pudisteis confirmar. Ah, no, mira, yo acababa de fallecer mi abuela y al día siguiente noté un pitido muy grande y pude notar que mi abuela estaba tratando de conectar conmigo y de despedirse conmigo porque no pudimos despedirnos en el momento de fallecer, etcétera, etcétera. Entonces tiene una correlación con, digámoslo así, un alma que se desencarnaba y estás conectando con ella, perfecto. Pero, ¿y si no se da ningún caso de ese? Ese es a lo que voy. Contarme vuestros casos, si realmente vosotros escucháis estos pitidos y no tiene ningún sentido que los escuchéis, digámoslo así, en el ámbito físico. Así que en el ámbito espiritual, ¿qué podéis descodificar vosotros? ¿Qué es lo que vosotros sentís cuando notáis el pitido?
habéis podido aprovechar el pitido como yo lo he podido aprovechar muchas veces para confirmar que vais por el camino adecuado. Son esas pequeñas pistas que te dejas cuando preparas tu vida antes de encarnarte. Y al preparar esas 22 posibilidades, que es lo que llamamos destino, cuando nos encarnamos, pues con nuestro libre albedrío elegimos una de esas líneas de tiempo y según lo que escojamos, pues transitaremos una de esas 22 líneas de destino. Pero lo interesante de todo esto es que a veces se nos dejan esas pistas y fuimos nosotros mismos antes de encarnarnos los que dejamos esas pistas. Como por ejemplo, vemos muchas veces repetido el número 11, pero concretamente te estás dando cuenta de que últimamente estás aprendiendo muchísimo sobre la naturaleza de la realidad, que eres capaz de reflexionar en cosas que antes no reflexionabas, que ahora tienes la paciencia y la determinación para saber, hey, ahora estoy por el camino correcto, me estoy informando, también estoy procesando la información que estoy absorbiendo y estoy mejorando como persona, no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Y cuando te coincide con eso, pues dices, vale, estoy viendo todos los días el 11 porque estoy por el camino correcto. Y esto puede ocurrirte con el 11, con el 33, con las horas, al mirar el reloj, y también puede ocurrirte con el acúfeno. También es parte de esas pistas que nos dejamos a veces, pero en ocasiones no es así, y por eso me gustaría que vosotros me lo dijerais, porque muchas veces me lo tienen comentado. Antes de que ocurra alguna catástrofe, que puede ser una catástrofe a pequeña escala, es decir, que muera una persona conocida, o que vaya a ocurrirle algo malo a uno de mis mejores amigos, o a un familiar, entonces a veces también se escucha el pitido. Y es como una advertencia, es rollo premonición. Entonces, me gustaría que vosotros me contarais los casos para poco a poco ir recortando y sabiendo, vale, esto nos pasa a más gente. Entonces, sí, podemos clasificarlo como esto, etcétera, etcétera. Y poco a poco ir atando cabos. Porque no es normal que estemos escuchando tantísimos pitidos. Es lo que os digo, es como las fumigaciones en el cielo. Yo recuerdo el cielo limpio aquí en Pontevedra. Lo recuerdo limpio, lo recuerdo. También os digo, era muy joven, esto os estoy hablando hasta los 12 años o así. Después ya empezaron a pasar aviones cada vez más y más y más. Pero recuerdo el cielo azul de verdad, sin esta neblina blanca. Ahora es imposible, no nos deja ni un día que el cielo esté azul. Así como llueve y lava la atmósfera, porque aquí llueve mucho, tenemos la fortuna de que en Pontevedra llueve mucho, nos lava toda la atmósfera de toda esa mierda que nos rocían. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente nos fumigan otra vez. Llevan unos días de fumigación loquísimos, loquísimos. Tenemos el cielo todo blanco, cuando debería de ser todo azul. Tenemos unos días buenos de sol que no habría problema, pero no nos dejan ni un día libre. Yo también pienso que tiene este plan muchos niveles y que el razonamiento es multifactorial de por qué lo hacen. Para envenenarnos y deteriorarnos el cerebro, por supuesto. Para que se multiplique el efecto de esas frecuencias que nos emanan de las antenas de telefonía móvil, por supuesto. Por supuesto también para que respiremos esa nanotecnología y como el óxido de grafeno reducido ayude a captar las frecuencias y aún se multiplique el efecto perjudicial de esas frecuencias en nosotros. Pero, también parte de lo que nos fumigan, a mí me hace pensar que, ayuda mucho a corroborar esto de que el cambio del clima es real porque nos hacen que tengamos muchísimo más calor al formar esa capa que hace como si fuera una especie de cúpula artificial y estamos como en un invernadero calientes. Creo que esa es otra de las razones. Y otra, aparte de por supuesto, sembrar nubes o quitarlas cuando les interesa, también creo que, aparte, tienen que fumigarnos y así, porque el sol tiene que darnos, aparte de la vitamina D, cosas muy positivas y no les debe de interesar que esa frecuencia que emana del sol nos impacte, porque nos debe de hacer desarrollarnos cada vez más. Entonces deben de estar ralentizando también nuestra capacidad, tanto física como espiritual, al no permitir que el sol nos dé directamente. Yo creo que por ahí también van los tiros, porque no es normal que estén fumigando siempre, siempre, siempre y que no nos estén dejando ni un puto día que nos dé el sol, normal. Es algo muy loco. Entonces, por eso tiene que ser
el plan multifactorial y debe de ser por muchísimas cosas, así que poco a poco iremos todos atando cabos. Dicho esto, espero que me contéis vuestros casos para hacer como una recopilación y voy metiéndolo en los PowerPoints, como hice también cuando se descargaron las baterías en el apagón, etcétera, etcétera, con los diferentes casos de dónde os dolía y los clasifiqué, y así por lo menos, con, digámoslo así, esta encuesta, podemos hacer una valoración de qué ocurre más veces, qué no, hacia dónde apunta más, digámoslo así, la experiencia, que es realmente lo que debemos de centrarnos, de lo que vivimos. Si realmente nosotros nos sentimos de esta o de aquella manera, debemos de representarlo. Igual que el día del apagón, por mayoría ganó el sentirse descargado, igual que yo me sentí descargado y no tenía energía para ir al gimnasio. Pero hubo gente que extrañamente el día del apagón tuvieron más energía. Y del ámbito espiritual como del ámbito no espiritual. Fueron muchos menos en relación a las personas que se sintieron descargadas de energía. Por eso es bueno cotejarlo y que pongamos nuestras experiencias, porque así tenemos, digámoslo así, un medidor mucho más fiable de, vale, ¿cuántas personas se sintieron cargadas de energía y cuántas descargadas de energía? Vale, muchísimas más descargadas. Perfecto. Esto nos indica que vamos por esta dirección bien. Y lo mismo nos pasa con esto. Los acúfenos son algo que se dan normalmente y que yo, es lo que os digo, cada ciertos días decías, ¡ah, qué pitido! Vale, pero es que ahora se está dando muchísimo y desde el apagón hay uno como continuo. Entonces tuvieron que cambiar algunas frecuencias, que es lo que me comentaba Emilio Alonso Ebri, y están emanando unas frecuencias concretas que las personas más sensibles notamos. Y al final tenéis que daros cuenta, ¿cómo seríamos nosotros si no tuviéramos todo el impacto de esas frecuencias constantemente sobre nosotros? El mundo sería otro y nosotros nos comportaríamos de forma muy distinta. Recordarlo, ya lo dijo Prince. Cuando nos fumigaban, Prince decía, la gente se pone a discutir. Así que ayuda a fomentar las discusiones entre las personas lo que nos fumigan. Yo creo que eso se debe a lo que hablábamos. Nos fumigan la nanotecnología. Luego, con los 5 gatos, o los 3 gatos, o los 4 gatos, las antenas de telefonía, lo que hacen es poner unas frecuencias concretas que nos afectan y nos tienden a enfadar y a hacer que vibremos bajos en general, y al impactar también con esa nanotecnología rebota y vuelve hacia abajo contra nosotros, con lo cual se multiplica el efecto de esas frecuencias que nos están tratando de imponer y nos hacen sentirnos mucho más tristes y enfadados. Con lo cual, como decía él, muchas veces hay que tener cuidado y ver desde, digámoslo así, 2 metros más hacia atrás lo que te está ocurriendo y decir, vale, ¿realmente me estoy enfadando porque quiero estar enfadado? ¿O hay algo hoy que me está alterando y ni siquiera tengo control sobre eso? Porque estoy pensando fríamente en lo que me pasó y no me enfada tanto. Pero estoy enfadadísimo. Ahí es cuando tenemos que empezar a barajar. Vale, quizás sea por las frecuencias que me están impactando. O quizás sea una entidad que se está aprovechando de que me estoy enfadando y ellos lo incrementan y dicen, sí, que siga así, que me está alimentando. Así que tengamos en cuenta todas estas cosas y quería decíroslo porque yo lo estoy notando mucho últimamente, el acúfeno, y ya desde el apagón es una locura. El pitido fino lo escucho a diario, el que es más leve. Y luego me están dando entre 2 y 3 pitidos fuertes casi todos los días. Entonces, algo está pasando y se están cambiando las cosas. Como mínimo nos están cambiando las frecuencias que nos están impactando. Porque no es normal que haya tanto acúfeno últimamente. Dicho esto, espero que os gustara el vídeo y sin más me despido. A ver vuestros casos y poco a poco iremos cotejando. Os quiero mucho. ¡Chao, chao!